diario de 4. Don Pedro se ríe porque, ¿cómo es que dicen? Que los programas fuera del aire son mejores, sí. Pero caminamos. Sí. La República Dominicana, el mes de marzo es un mes interesante porque Haití en el año 1844 había tomado la decisión de invadir a la República Dominicana. La aspiración del presidente haitiano Charles Herald era que la República Dominicana volviera a ser parte de Haití. De ahí que él había hecho una exhortación pidiéndole a los dominicanos que se unieran a Haití y le advertía que de lo contrario iba a desatar toda su ira. Pues en efecto, la ira haitiana estaba en marcha en el año 1844. De la manera que hemos señalado, el presidente Charles Herald por el sur, el informe que daba que él tenía 30.000 hombres para movilizar por el sur, tomar República Dominicana, y el general Pierrot por el norte, tomar a República Dominicana, entonces luego colocar, que quedara el resto como una especie de una masa en un emparedado. Y entonces el emparedado, si se presiona de ambos lados, ya usted sabe lo que va a pasar con la masa que está en su interior, que se va a reducir la dimensión. Y ese era el propósito de Haití. Sin embargo, no lo lograría porque ya por el sentimiento dominicano de defender su soberanía, Haití terminó vencido. Terminaría en Asua el 19 de marzo, es decir, 6 días después, y en Santiago el 30 de marzo, que fueron las batallas que ciertamente reafirmaron que ya la República Dominicana era un Estado libre y soberano y que en consecuencia tenía que respetarse su territorio, esa lesión. Haití no la comprendería porque se mantuvo durante 12 años llevando a cabo agresiones contra la República Dominicana. Lo desalojaban en un punto y cuando usted menos lo esperaba, entraban al territorio nacional. Eso creó consecuencias en la República Dominicana institucionales, porque el país tenía que estar atento para la defensa, y de igual modo también creó la situación, que el deterioro, porque el recurso que pudo aprovechar la República Dominicana para otras actividades de desarrollo humano y de obras de infraestructura, sencillamente se destinaban a la guerra. Por esto estos días hay que recordarlo para comprender esa parte de la historia dominicana del siglo XIX. Mientras tanto tenemos a don Víctor Ito Bisonó. Sí. Mira una cosa, que si dice Víctor, sí. Ya la masa dice Ito. Mira una cosa, a nuestro invitado de hoy, ustedes deben identificarlo como él prefiere también, nosotros así lo llamamos, es un precandidato presidencial, y déjenlo de ese tamaño. Sabemos de dónde proviene y todo, porque ese ha sido su trabajo, es diputado. Diputado de la República. De la República. Pero él ha ido formando lo que llama una imagen alrededor de la candidatura presidencial. Buenos días. Buenos días. Buen día. Refiéramos a lo más reciente, su visita a Chile. Usted acaba de regresar de la instalación. Sí, una foto, ha aparecido en los diarios una foto con el señor Piñera, Sebastián Piñera. Díganos ese ambiente. Estuvo en los actos de toma de posesión de Sebastián Piñera. Primero, darle las gracias por la invitación. Y ciertamente regresamos ayer de Chile. Nosotros tuvimos hace muchos años la oportunidad, desde el 2008, fue que conocimos al presidente Piñera en Argentina, en algunos de los foros internacionales en que nosotros participamos y de las redes políticas que pertenecemos. Y lo tuvimos también en República Dominicana como invitado, sí, en el Centro de Análisis de Políticas Públicas que presidimos, y se pasó incluso una semana aquí. Estuvo con nosotros en los foros empresariales del CONEP, fue a un almuerzo de uno de los periódicos de circulación nacional que hizo mucho impacto, porque incluso ahí salió con una de sus chanzas, es muy ocurrente, que le preguntaban que qué pensaba él de la reelección o de volver al poder, mejor dicho. Entonces él decía que tenía un conflicto en su familia, casualmente con eso, porque él tiene un hermano que es medio bohemio, y entonces le decía que quería instaurar el modelo castrista, que era que después que viniera un hermano presidente, quedara el otro hermano presidente. Y entonces tenía un tema con la mujer, porque la mujer decía, no, me gusta el modelo argentino, primero el esposo y después el esposo. Y entonces después decía que tenía uno de los hijos, decía, no, papi,
me gusta el modelo americano, primero el padre y después el hijo. Oye, Y pero entonces acá. él finalmente dijo, no vamos a pelear en la familia, vamos a seguir el modelo Balaguer, que mientras Piñera respire, que nadie aspire. Y eso se vino abajo porque ocurrente, ¿verdad? Sí. Y bueno, y tuve yo diría que la oportunidad, y le agradecí mucho estar entre uno de los 9 invitados especiales que él llevó a su toma de posesión, que fue una grata experiencia, primero porque es una transición de mando republicana, Sí. donde se respeta a la presidenta que llega como presidenta y luego se le aplaude igual cuando sale como ciudadana. Entonces el presidente nuevo entra, nombra su gabinete ahí mismo y comienzan una serie de procesos con toda normalidad, con todo respeto. Por ejemplo, una parte que me impactó mucho es que se da una misa en la catedral, un Te Deum, al otro día, porque hay que ir de Valparaíso a Santiago y eso se deja para el otro día. Y me impactó que en la catedral católica hubieron 15 mensajes, los ortodoxos, la iglesia de Constantinopla, los árabes, los judíos, los evangélicos. En la iglesia le daban en el mismo espacio, sitio, el mismo local. en el mismo sitio. Sí. Todo el mundo. Fíjense que eso no es político, sino es de religioso y de carácter social. Y en una sociedad avanzada. Habla muy bien de la sociedad. Claro que sí, claro que sí. Ahí tuve la grata experiencia de que salí, porque me fui de la catedral a un club a almorzar con unos amigos también de allá. Y caminando en la calle es como si hubiera sido la calle El Conde, por ejemplo. Entonces se queda un señor así mirándome y me dice, ¿tú eres Hito? Y yo, sí, usted, Marco, de los Alcarrizos de allá, yo vivo aquí. Mira, Digo, el mundo es un pañuelo. Es un pañuelo. Pero creo que es importante esa transición. Ahí estaban muchos jefes de Estado, interactuamos con muchos de ellos. Ya Chile comienza en un cambio de modelo, por ejemplo, dentro de las discusiones, es la reactivación de la economía. Desde que se anunció la victoria, la economía se reactivó de una manera tal que subieron las ventas, se disparó el circulante y para nosotros eso es importante porque yo creo que lo que impacte en la región que viene con un cambio debe de impactar en la República Dominicana. Claro. Y tú, fíjate, déjame aprovechar porque tú tienes ya una dilatada carrera política, ¿verdad? En el Congreso, incluso en el Congreso Nacional, y tienes raíces de un partido que ha tenido un papel protagónico frente a eventos o fenómenos como el que acontecen en este momento y que están en el primer nivel en el país, como es el caso de las migraciones y el tema la relación con Haití. A mí me gustaría conocer cuál es tu visión en torno al proceso que se viene dando, los fenómenos que se están dando con diferentes manifestaciones y a las iniciativas tomadas por el gobierno del presidente Danilo Medina frente a un reclamo nacional que le pide detener y organizar el flujo migratorio irregular, ilegal en la República Dominicana, particularmente de haitianos sobre todo, más que particularmente sobre todo haitianos. ¿Cómo lo ves tú? Eso, lo último, es lo más importante. En un gobierno nuestro, por ejemplo, sería una política de cero ilegales. Cero ilegales. ¿A qué yo me refiero con eso? Es muy diferente a qué cantidad de mano de obra extranjera tú necesitas para dinamizar la economía. Y esos que estén aquí tienen que estar legales Es lo que y cumplir la ley. Claro. Y entonces, ¿cómo se consigue eso? Sí. Es muy fácil. Es con el control de las fronteras. Yeah. Es con un mandato ejecutivo. ¿Quién le da la orden al ministro de las Fuerzas Armadas que de ahí emana a las otras ramas? ¿Quién le da la orden al director de aduana que controla las aduanas? Y no es solamente el tráfico de humanos. Nosotros, en 2 renglones de la economía, se perdieron 6.000 millones de pesos en recaudación el año pasado. Tabaco y alcohol. Que lo administra el mismo Estado, que lo puede gastar en salud, por ejemplo. Entonces, eso es aduana. Claro, o sea, es la porosidad lo que le quiero decir de la frontera. Sí. El tema sanitario, tú me dirías, bueno, el tema sanitario, sí, nosotros no teníamos tuberculosis, ni lepra, que aparece ya, por ejemplo, en Chile, con 200.000 inmigrantes nuevos que tiene, porque tenía otros inmigrantes.
y no tenían enfermedades que han llegado ahora. Todo el cólera estaba ausente del correcto. medio ambiente. Entonces, es una decisión ejecutiva que no puede ser de moda, que no puede ser porque asesinen a 2 personas o porque hay un robo o porque agredan a un menor de edad. Es que eso tiene que ser una política de todos los días. Eso es como la democracia. Eso se tiene que defender día a día y pasarle revista día a día. Y eso es una política de Estado. Y entonces, ¿por qué nosotros decimos eso? 0 ilegales y una política de Estado de control fronterizo. Droga, armas ilegales y comercio. Y sucede en todas partes del mundo. Porque no es en República Dominicana. República Dominicana no es el único país que tiene frontera. Ayer el presidente Trump estaba viendo unos modelos de muro, que yo creo que es otra cosa, ¿verdad? Pero tiene problemas. Pero lo tiene problema Europa. En Turquía pasa todo lo que viene de África hacia Europa. Y en Europa también, aparte del visado Schengen, tienen movimiento. Y pasa en Latinoamérica completa. Los chilenos con los peruanos, los guatemaltecos en México. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es asumir con responsabilidad una política de cumplimiento a la ley migratoria y de nuestras fronteras. Pero ahí hay un problema de conducta. De conducta. Fíjate que las medidas que ha adoptado el gobierno en la frontera han desnudado una realidad que aquí en Diario de 4 nosotros lo hemos tratado con cierta frecuencia, que es la complicidad. ¿Qué se ha planteado? Fíjate, han dicho algunos de los empresarios que han tratado el tema preocupados porque sus sectores podrían ser impactados por la disposición. Y uno dice, lo más simple, uno dice, bueno, pero la misma ley de migración prevé cómo se contrata un empleado extranjero, si usted lo requiere, si una empresa lo requiere. Sin embargo, nadie invoca la ley. Preferir volver y que no se haga nada. O sea, que también tiene ese problema, una conducta latente. Tú tienes muchísima razón. Lo que pasa es que en República Dominicana hay 2 cosas. Sí. Primero, las leyes son sugerencias. La cumple quien quiere o a quien se la quieren aplicar. Así es. Y otra es la complicidad de todos los sectores. Aquí el sector empresarial está muy bien mientras no lo toquen. Y si lo tocan, entonces es una particularidad propia en los propios foros o grupos empresariales. Cuando llega un problema, se lo quieren tirar uno a otro, no lo asumen como grupo. Porque si tuviéramos que revisar ese 80-20, pues vamos a plantearlo. Claro. Si tenemos que buscar una alternativa para un sector específico, vamos a transparentarlo. Claro. Pero el que contrate un extranjero, porque aquí hablamos de los haitianos porque son más, pero hay muchos puertorriqueños después de lo que pasó en el ciclón. Incluso tú comenzaste con la historia de nuestra fundación. Sí, claro. Pero ¿y cuál fue la fundación de la industria azucarera? Fueron puertorriqueños que vinieron aquí. Puertorriqueños y cubanos. Sí. Entonces son ciclos que pudiéramos decir, y los judíos, y los españoles cuando Franco. Sí. Que incluso Trujillo lo mandó a la frontera, muchos. Sí, los refugiados, que vinieron en calidad de condición de refugiados. Por ejemplo, ustedes no lo van a creer, me costó tiempo asimilarlo. Nosotros tenemos un primero compatriota, colega, Luis José González Sánchez, ¿ustedes lo conocen? Sí, Putico, claro, nuestro amigo. ¿De dónde es Luis José González Sánchez? De Bauruco. Ajá, ¿y su papá? Español. Médico, refugiado, deportado de Franco. Sí, en República Dominicana. Y así hay muchas otras familias. De los republicanos perdedores. De los republicanos perdedores. Sí. Entonces, los ciclos migratorios y los problemas, yo lo que creo que hay que tratarlo y asumirlo con responsabilidad. Sí. Y eso es lo que pasa con el tema de la modificación del 80-20 y la ley de trabajo. Fíjate qué interesante se ha puesto esto, que hay declaraciones, a nosotros nos han llamado la atención. Por ejemplo, por un lado está un empresario emblemático del sector del turismo, pujante, como es Rainieri. Dice Rainieri que hay que llevar a los empresarios que están violentando la ley a que se acojan a la ley, porque el sector turismo se está resintiendo con el asunto de los guetos que se han formado de haitianos alrededor de los centros turísticos del país. Pero por el otro lado, Félix García de Santiago, que es un hombre que está involucrado a la agroindustria nacional, apela y dice, no, es que aquí hay que dominicanizar la mano de obra y para eso tenemos que tocar la renta. Pero entonces tú encuentras... Él dice que concretamente que tiene una plantación, todos sabemos, de tomate, está dispuesto a sacrificar parte de la ganancia que tiene. Sí,
Exactamente. Para cumplir con la norma, para 80-20. para cumplir con la norma. Pero Interesante. entonces encuentra a un director ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, que dice que esa ley no se puede cumplir. porque traería problemas al campo. Y encuentra a Coprovi, la gente de constructores, que dicen que no se puede cumplir. Entonces, iniciaba el programa diciendo que es fácil manejar el tema eso. ¿Cómo tú Mira, vamos, interesantísima sí, porque la visión. Es complejo. Pero hay un corte para que no se te interrumpa. Vamos a hacer el cambio, vamos al cambio. Y El cambio con la anuncia de inmediato, con Hito esa interrogante sí. sobre la mesa. Sí, está bien, volvemos. Bueno, nuestro invitado, Víctor Hito Bisonó, Sí, que es claro. un precandidato presidencial, diputado de la República, dejó una respuesta sobre la mesa a partir de una pregunta de don Mozart, en el sentido de... Sí, son informaciones, o sea, declaraciones que nos llaman la Diferentes atención empresarios. de diferentes empresarios, pero que crean inquietud porque dos entidades ya como organizaciones, la Junta Agroempresarial Dominicana a través de Omar Benítez y la Coprovi dicen que no se puede cumplir con la ley. Fíjense, por eso le digo, primero, cero ilegales. Y después, formalizar todos los sectores. Y si hay que transparentar algún caso, revisarlo. Pero la ley tiene que cumplirse. Sí. La ley de hoy no es una sugerencia, es la ley. Un mandato. Es un mandato. Claro. Entonces ahí volvemos a lo mismo. ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo? Para que haga cumplir la ley. Y que el Ministerio de Trabajo entonces sea una de esas voces y diga, bueno, aquí hay un levantamiento y en el sector agrícola no tenemos la mano de obra para recoger el arroz, el café, labores de la caña y lo que sea. En el sector de la construcción, sí, que tenemos un déficit de 1 millón de soluciones habitacionales económicas principalmente. Sí, sí. No tenemos la cantidad de dominicanos para hacer un trabajo que es más rudimentario que otro y que lo hacen extranjeros que vienen a la República Dominicana. Entonces, vamos a transparentar eso, pero eso desencadena una serie de acciones. Por ejemplo, en el área de la construcción, el ingeniero que lo tiene contratado a esa gente, ¿paga la nómina? Transparentemente, ¿paga la cuota de salud de cada uno de sus obreros? ¿Le paga el impuesto sobre la renta por cada uno de ellos? No. ¿Le dan una carta de constancia de que están trabajando para poder no documentarlo de manera oficiosa, sí, sino de que puedan tener una constancia de que ese individuo no es un delincuente, de que por lo menos se pueda contactar o saber quién es, si hay cualquier eventualidad? Si tiene domicilio. Entonces, el Estado, como el que regula y el que tiene la autoridad de la cosa pública, tiene que participar. Y pareciera que aquí hay muchos sectores del Estado Dominicano que están de vacaciones. Usted ha referido, la experiencia que acaba de regresar de Chile. Mire, en Chile, usted va a salir de aquí para Chile. Yo no conocía, no sabía eso. ¿Usted sabe con qué usted llega a Santiago? Con un papelito amarillo. Con un documento que tiene toda la información suya, incluso la información de no delincuencia, toda esa información está ahí, y la reciben los carabineros cuando usted llega al aeropuerto en Santiago de Chile. No solamente eso, déjame decirte algo. En la toma de posesión, mandan a entrar a los recién ministros nombrados a la primera salutación del presidente. Dentro del grupo de los 9 invitados del presidente estoy yo. Estamos nosotros en fila para entrar inmediatamente. El jefe de Carabineros se presentó a saludar al presidente y ahí mismo le dijo, no, tenemos que hablar. Destituido al otro día por la mañana. Y los Carabineros en Chile es la institución con mejor reconocimiento de la ciudadanía pública. Y había un tema con la población mapuche de allá, que viene de viejo y parece que hubo una inconducta y que no había habido consecuencias. Entonces, tiene que haber consecuencias ante la coyuntura de violación a la ley y ante el régimen
del cumplimiento de la propia ley, que en República Dominicana no está funcionando. No está funcionando desde el punto de vista de la impunidad, porque yo soy de los que creo en el debido proceso. Pero no puede ser que hayan más de 200 auditorías que la hace la misma Cámara de Cuentas y aquí no hay ningún proceso que se termine en 20 años, en 15 años. No puede ser que aquí suceden X número de hechos aislados, porque yo creo, ojo con algo, no podemos tampoco tipificar a una población cualquiera por un hecho de un individuo o de 10 individuos. O sea, de 1 millón de personas, porque hayan 10 o 100 que sean delincuentes, tú no puedes decir que el millón, y vamos a ponernos de ejemplo nosotros mismos, que acaba de pasar en España. Una mujer acaba de hacer un acto totalmente atroz, que después del debido proceso, al que sea, y si fue ella, le debe caer todo el peso de la ley encima. Pero no quiere decir que todos los dominicanos son igual que esa señora, ¿verdad que no? Sí. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de cómo se maneja una sociedad y de cómo tiene que evolucionar una sociedad ante las necesidades que tiene y los retos que tiene por delante. ¿Y cómo tú ves, cómo eres precandidato presidencial, cómo ves el país en este momento con mira a lo que será ya 2020, está ahí a la vuelta de la esquina? Faltan 2 años y algo, pero está a la vuelta de la esquina y el país avanza. Todo este proceso de reformas que se están dando en el sector de la educación, de la salud, ese tipo de cosas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo tú sientes al país? Fíjate, ¿Cómo marcha? Definitivamente nosotros tenemos otra manera de ver las cosas y yo creo que mi trayectoria eso lo dice. Sí, sí. Primero, para tú tener aspiraciones presidenciales y presentar tu propuesta, tú no tienes que descalificar totalmente a los demás. Yo creo que cada uno de los que han antecedido los gobiernos dominicanos tienen algún tipo de luces. Sí. Tendrán claro su parte con la que yo no estoy de acuerdo, pero yo creo que hay que aprovechar un país como el nuestro, que está bendecido por Dios, porque por ejemplo nosotros tenemos un turismo. ¿Y de qué es el turismo? Bueno, nuestro principal recurso incluso es el recurso humano, lo agradable que es el dominicano, lo abierto que es el dominicano. Pero si alguien lo dudaba, la playa. Nomás nos tocó la colita de las 2 tormentas. Si alguien dudaba esa protección. Correcto. Esa protección divina. Entonces, y fíjate que dentro de esa misma coyuntura, el turismo de nosotros crece. Hay que reconocérselo también en las políticas que han llevado los últimos gobiernos, que ha ido en crecimiento, todos los gobiernos, porque no solamente de uno, todos los gobiernos, nosotros mismos. Hoy en uno de los periódicos de circulación nacional vemos que los canadienses prefieren la República Dominicana como destino de retiro. Pero es una iniciativa nuestra, la ley 171-07 de incentivo a pensionados y rentistas. Entonces todo el mundo tiene un granito de arena. Nosotros tenemos las playas, nosotros tenemos producción, nosotros tenemos aquí un sistema de zona franca de tecnología y de maquila que funciona. Nosotros podemos hablar de productos tradicionales que no compiten dentro del DERECAFTA, como el tabaco, como el cacao, como el guineo, como el aguacate que se está exportando. Somos el tercer país de exportación y podemos crecer. Ese es uno de los muros fronterizos que se pueden hacer con el aguacate Hass. Sí, eso es. Con el aguacate. Con lo que tiene, por ejemplo, Codevi. Entonces yo creo que el país tiene mucha deficiencia. La impunidad, la inseguridad que proviene de la falta de trabajo. No es que el que no tiene trabajo es delincuente, es que a veces se ve obligado y empujado a ocuparse de cosas que no quiere o a hacer cosas que a veces no quiere, porque está demostrado en el mundo completo que donde hay más opciones de trabajo, donde los jóvenes tienen ocupación, tienen oportunidad de deporte, tienen oportunidad de estudio y de competencia, se reduce. Y si por otro lado tú ves aquí los niveles de quiénes son que están involucrados en las muertes, en los sometimientos y en las inconductas, te das cuenta que esa energía que no encuentra nada que hacer, como dicen organismos internacionales como la OIT, un 18% de desempleo, o el mismo observatorio de Funglode, un 20% de desempleo, y de eso un 50% de jóvenes de menores de 25 años. Tenemos muchos retos que podemos echarlo hacia adelante. Y yo creo que si nos ocupamos con una visión de Estado, no de gobierno,
Porque, ¿qué sucede aquí? Que tú entras un año al gobierno en lo que te sientas en la silla y ya el otro año está pensando en la reelección. O en ver cómo los ministros se quedan o cómo administran eso como si fuera de ellos, en vez de estar pensando qué le conviene a la República Dominicana, qué le conviene a nuestros jóvenes, cómo yo dejo en una situación mucho mejor lo que yo encontré o donde yo llegué, cómo yo dejo una impronta para que se construya una institucionalidad. Entonces yo creo que estamos en un país que tiene muchas oportunidades, muy mal administrado, con muchos retos por delante, que tenemos que ponernos y convocar a todo el que pueda ayudar, no importa de qué partido sea, a que relancemos nuestro país. La entrevista ha llegado a la última parte. Hay un tema que hay que tratar. Hito Bisonó. ¿En qué está su proyecto? Bueno, nosotros estamos en la calle, nosotros estamos visitando municipios y provincias, oyendo los sectores que tengan incidencia en la República Dominicana. Ahorita hablábamos del tiempo que tenemos en política, son 30 y pico de años. 11 años en obras públicas, 3 en la CDE, 14 en el Congreso. Nosotros tenemos un compromiso y yo lo veo como hombre de fe. La misma Lucas, por ejemplo, en los versículos en la Biblia dice que el que más tiene, más le será exigido. Si nosotros hemos tenido la oportunidad de tener una familia con salud, económicamente estable, de conocer nuestro país, que nos gusta, nos sentimos con el compromiso de aportarle también a que el país pueda tener las mismas situaciones que hemos tenido nosotros como familia. Y esa es nuestra visión, con la seguridad de que se puede hacer muchísimo más. Me siento contentísimo, donde quiera que voy nos abren la puerta. Estamos asistiendo a reuniones con sectores donde van todos. Cuando se convoca, por ejemplo, la Asociación de Ganaderos en Carrera de Yegua, en la mata de Farfán, estaba la asociación completa y eso me compromete a mí cada día más, porque lo que yo percibo es que ellos ven un rayo de esperanza en la propuesta nuestra, de que nos están observando y vamos caminando así. Fuimos a San Francisco de Macorís, estuvimos en Baní, estuvimos en La Vega, en Santiago, con sectores de todos los tipos. Y los jóvenes, es una locura lo que tienen los jóvenes en las redes. Invito a los amigos televidentes, @Hito Bisonó en todas las redes, a que nos den seguimiento. Y nos quedan 2 minutos, 3 minutos, pero esta ha sido una pregunta que se desprende de esa apreciación suya. Entonces, ¿vale la pena ser político en la República Dominicana y procurar propósitos desde el ejercicio político? Es que es obligatorio. Desde que se tiene constancia de la política, en los griegos, Aristóteles, Platón, decían, si tú consideras que la política es mala y se la deja a los malos, eso te gobernarán. Ve usted. Eso es antes de Cristo. Y luego siempre hay alguien que tiene que ocuparse de la ejecución de las normas, de la ejecución de las leyes, de darle seguimiento a las cosas. Y si lo que podemos hacer es eso, de lo que nos sentimos con ese compromiso, ya sea por nuestros genes, por nuestra familia, por lo que nosotros creemos, por formación también, no lo hacemos. ¿A quién se lo vamos a dejar? Esa es una respuesta muy oportuna, por cierto, a quienes quieren pregonar que no vale la pena hacer caso a ustedes, lo que ejercen la política, y que todos son iguales. Pero el sistema político tradicional. Pedro, yo lo que creo que aquí hay que ya comenzar a ponerle el punto a la I. ¿Quiénes ponen a los políticos? Es el pueblo que pone a los políticos. Claro. Es la votación. Claro. Entonces son cíclicos. Y eso pasa en el mundo entero, no solamente en República Dominicana. Fíjense que nosotros comenzamos con los liberales y los conservadores, Santana, Duarte, los rojos y los azules, bolos y coludos, tiranía, 3 grandes líderes, y luego, ¿verdad?, gobiernos que cambian unos y otros. Y lo que tenemos que estar conscientes es de la alternabilidad. Y la fortaleza de la alternabilidad sería la institucionalidad, que no importa quién sea, sino que funcione el Estado. Y para ello siempre van a haber deficiencias o algunas distracciones, pero tenemos que coger lo mejores. Y en este momento lo que hay que hacer es un llamado a la población que le den seguimiento a cada uno de los aspirantes, que busquen en su hoja de servicio. Yo tengo un minutito. Y que la política es digna. Yo tengo un amigo en Chile también, se llama José Antonio Cast. Allá la publicidad política son franjas y son muy limitadas. Y él hizo una, con el ejemplo de una nevera, pero vamos a hacerlo con un celular. ¿Qué tiempo usted le dedica si necesitara cambiar un celular? Usted busca el precio,
usted busca la tecnología, usted busca si se lo dan a plazo, usted busca la compañía, usted busca la cantidad de memoria que tiene y hace una serie de investigaciones. Y yo le pregunto a ustedes, ¿y por el presidente de la República, su senador, su diputado, su síndico, usted lo investiga? Usted gasta un minuto preguntándose quién es la mamá, quién es el papá, cuál es su propuesta, de dónde salió, cuál es su comportamiento, cuántas novias tiene, cuántas familias diferentes tiene. Es un hombre de iglesia. Señores, ¿qué es lo que hacen en Estados Unidos? En Estados Unidos hacen eso. Tenemos que comenzar a escoger a nuestros directivos nacionales, no por la caravana, ni por la música, ni por lo que lleven en una patana, ¿verdad? Bailando. Vamos a un minutico investigándolo. Comiencen conmigo. Qué buen mensaje. Muy bien. Muy buen mensaje. Muy buen mensaje. Claro. Y a ustedes también por su atención. Creo que hemos quedado satisfechos. Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Será hasta mañana. Dios mediante.